Hola hermanos en Cristo, les comparto. Esta semana estuvimos leyendo la carta a los romanos y voy a leerles una sección del capítulo 8, del verso 12 al 27, y de ahí estaremos compartiendo esta enseñanza. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Al finales del capítulo 7, el apóstol Pablo menciona la incapacidad del ser humano para hacer lo que quiere según lo que entiende de la ley de Dios. Y termina con un grito de desesperación el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, añade. Y el capítulo 8 comienza diciéndonos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ese grito de angustia de soy un miserable y ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte?, responde el apóstol Pablo, Jesucristo. Jesucristo es quien lo hace. Y el capítulo 8 nos dice que es por el Espíritu Santo de Dios, que ha venido a morar en nosotros gracias a la obra de Cristo Jesús, que acabó con nuestro problema de pecado en el pasado. Ahora, para enfrentarnos al mal, en nosotros nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo. El pasaje que nos ocupa entonces dice: así que hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que andemos viviendo conforme al mundo. Porque si vivimos conforme a la carne, eso trae muerte.
Más bien por el Espíritu Santo de Dios debemos hacer morir las obras de la carne. Entonces la tarea del cristiano es matar a la carne mediante la vida en el Espíritu. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios papá. Podemos llamar a Dios papá con todo derecho y con todo lo que eso significa, todo lo que eso implica. Dios es mi papá. Yo soy su hijo. Y esto ha sucedido porque me ha dado el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo, que está en mí, que exclama, Abba Padre. Ahora el Espíritu Santo, dice aquí, convence, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo nos convenza de que somos hijos de Dios. Y si hijos, aclara, también herederos. ¡Qué gloria tan inmensa! Somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo de todas las glorias que tiene el mismo Señor Jesús. Vimos hace unas semanas en Juan que Jesús en su oración le dice al Padre, Padre, quiero compartir con estos, con sus discípulos y con todos nosotros, la gloria que Jesús va a ir a tener otra vez, como al principio, al lado del Padre. Entonces podemos, dice el verso 18, que podríamos darnos cuenta que las aflicciones de este tiempo no son nada en comparación con la gloria que en nosotros se va a manifestar. Allá en Primera de Juan, el capítulo 3, el apóstol Juan también dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo más grande y lo más glorioso de los hijos de Dios no está sucediendo en esta tierra. Va a suceder allá, en la gloria de los cielos. Nos dice entonces aquí el apóstol que la tierra, la creación, junto con la tierra, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó en esperanza. Esto es algo interesante, importante. En este caso, quien sujetó a la creación en manos humanas fue Dios. Fue Dios también quien mandó a Jesucristo a arreglarlo todo. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra ha venido a ser arreglado por Cristo Jesús, por su obra en el Calvario. De tal manera que el cielo y la tierra pueden estar en paz ahora por la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la esperanza a la que Dios sujetó a toda la creación? Bueno, enseguida dice que la creación gime y está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces somos nosotros, somos los hijos de Dios, los que tendremos en nuestras manos que toda la creación tenga el cumplimiento de la esperanza. El apóstol Pablo nos aclara que en Hebreos que el reino del cual estamos hablando, dice, no fue sujetado a los ángeles, Hebreos capítulo 2, sino fue puesto en manos humanas. Por supuesto, en primer lugar en las manos de Cristo, quien es quien cumple lo del Salmo que dice el Salmo número 8, todo lo pusiste bajo sus pies.
todo está sujeto en primer lugar a Cristo, Jesús Cristo hombre, y Cristo comparte con nosotros esa gloria. Entonces Dios ha puesto a la creación en esperanza de que nosotros los hijos de Dios nos manifestemos como lo que somos. Allá en Gálatas el apóstol Pablo dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto nos hace ver entonces que tenemos una herencia inmensamente gloriosa, unas capacidades que se espera que nosotros, al crecer en Cristo, al ser adultos en Cristo, a ser mayores de edad en Cristo, podamos llegar a entender, dice allá el apóstol Pablo a los Efesios, la gloria de las riquezas en Cristo, la esperanza a la cual hemos sido llamados y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en él. Entonces se nos dice en el verso 21 que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué tremendo. La gloria de los cielos vendrá. Y la creación gime, esperando ese momento, esperando la manifestación de los hijos de Dios, pero no es una manifestación que tiene que esperar hasta que Cristo venga en gloria. Creo firmemente que si nosotros, los hijos de Dios, nos damos cuenta quiénes somos, actuamos como tales, vivimos como tales y comunicamos esta gloria de Dios en nosotros, la libertad y la gloria pueden comenzar a manifestarse ya, aquí y ahora, en este tiempo. Por eso se nos dijo en los versículos primeros que leímos que no estamos con un espíritu de esclavitud, sino hemos recibido el espíritu de adopción, para que ya no estemos temerosos, para que ya no estemos temblando como ratoncitos asustados. Démonos cuenta quiénes somos. Ahora no solo la creación gime, también nosotros gemimos, esperando aquella gloriosa manifestación, aquí llamada la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestras almas es un hecho, ya Cristo murió en la cruz y somos limpios de todo pecado y tenemos en Cristo la esperanza de la vida eterna. Pero los cuerpos de gloria, semejantes al cuerpo de la gloria suya, esos están pendientes para el día llamado aquí, el día de la redención de nuestro cuerpo, el día en que lo mortal será absorbido por la vida, el día en que ya no habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. Ese día lo estamos esperando, también queremos que llegue. En todo esto, y para disfrutar todo esto, necesitamos entendernos bien con el Espíritu Santo, que nuestro espíritu, el espíritu humano, se entienda bien con el Espíritu Santo, y a la medida que matamos a la carne con sus pasiones y deseos, o la hacemos morir de hambre porque no proveemos para los deseos de la carne, nuestro ser se vivifica por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos hace ver quiénes somos, de que somos capaces, cuál es la gloria que tenemos entre las manos. Aun cuando oramos, dice aquí al final, no sabemos muchas veces cómo pedir o pedir como conviene, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos conoce tan bien, puede comunicarse con Dios para decirle qué necesitamos, aunque no lo hayamos podido
razonar, no lo hayamos podido verbalizar durante nuestra oración. Así es que a orar. Vamos orando, aunque solo estemos llorando, aunque no sepamos qué decir, aunque tartamudeemos con Dios, aunque batallemos para comunicarnos, vamos a orar. Porque todas esas cosas que no podamos decir serán comunicadas a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Al final dice más: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya le había dicho el apóstol Pablo a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora aquí se nos dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que entendiendo, hemos dicho en otras ocasiones, que si alguien puede entender que somos, que padecemos, que nos duele, ese es Cristo Jesús, que ya estuvo en nuestros zapatos. Pues también el Espíritu Santo que mora en nosotros sabe quiénes somos, sabe qué necesitamos, sabe de qué adolecemos, y conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Yo veo aquí en este pasaje que tenemos grandezas, glorias, riquezas que a veces no nos detenemos a valorar, a entender. Hago pues el llamado en el nombre del Señor Jesús a que revisemos bien este pasaje y que veamos de qué se trata esto de que somos hijos de Dios, que somos coherederos juntamente con Cristo, que en nuestras manos está la esperanza de toda la creación, que la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos mucho tiempo para discutir cada una de estas cosas, solamente quiero sembrar en tu corazón que medites en ellas. La palabra de Dios aquí está diciendo cosas muy grandes que espero que te des el tiempo de analizar. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.